Muy buenas tardes, hoy vamos a continuar con el desarrollo del curso. En esta ocasión vamos a trabajar la unidad 9, que es la unidad hasta la cual entra el examen, que ya está confirmado que es para el próximo miércoles. La sección E va a ser a la primera hora, es decir, a las 6 de la tarde a 7 de la noche. Bien, la organización jurisdiccional. Cuando hablamos de organización jurisdiccional, constituye la forma como se integra el organismo judicial o poder judicial, que por mandato legal, tanto en la Constitución como en la ley del organismo judicial, está investido de la potestad jurisdiccional de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado, por medio de la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca. Esto aparece contenido en los artículos 57 y 58 de la LOJ. Los órganos jurisdiccionales pues también están investidos de ciertos caracteres o características. El primero de ellos se dice que son preestablecidos, porque la Constitución Política de la República y las demás leyes los han creado o establecido. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Constitución se indica que solo podemos ser juzgados por un juzgado o bien un órgano jurisdiccional preestablecido, con anterioridad a que seamos juzgados. ¿Qué quiere decir ello? Que si en algún momento ahorita quisieran establecer un órgano jurisdiccional, no nos podría juzgar. Este órgano jurisdiccional tendría que empezar a juzgar los expedientes que ingresen a partir de que el mismo empezó a funcionar, no con anterioridad. Por ello, siempre en los días que hay campañas políticas, aquí ofrecen jueces sin rostro, etcétera, como sucedió en Colombia cuando se dio el tema del narcotráfico. Eso no se puede porque la Constitución es clara, ¿verdad? Que tienen que ser órganos jurisdiccionales preestablecidos, y por eso esa es una característica de los órganos jurisdiccionales. La segunda característica es que son permanentes. Existen por sí solos. No dependen de la persona humana. ¿Por qué? Porque hoy puede haber un juez, mañana puede haber una jueza, pasado puede haber otro juez, etc. Es decir, el órgano jurisdiccional como tal, esa característica de permanencia, es que existen por sí solos. No van a depender de la persona humana, puesto que la persona humana puede desaparecer en forma temporal. En forma temporal porque pues todos los que trabajamos en algún lugar tenemos derecho a un periodo de vacaciones. Entonces, en el organismo judicial normalmente las vacaciones son en los meses de noviembre y diciembre. Entonces, aun y cuando el juez o los auxiliares judiciales estén disfrutando de su periodo de vacaciones, pues el órgano permanece. Lo que se hace muchas veces es, para no cerrar el órgano jurisdiccional, se va la mitad de los trabajadores de vacaciones, y si dentro de esa mitad se va el juez, pues se nombra un juez suplente para que cubra las vacaciones de aquel en tanto esta dure. O bien puede haber otro tipo de ausencia. Puede hacer que el juez ande en algún curso, en alguna capacitación, o bien esté suspendido por el ICS por alguna enfermedad. Entonces siempre el juzgado no queda desprotegido. Siempre se va a designar un juez suplente para que cubra la ausencia de aquel mientras esta dure. Entonces, por ello, la característica de permanencia es la verdad, que esté el órgano jurisdiccional independientemente de la persona del juez. Y esa dependencia puede ser temporal, como les decía, o permanente. Puede hacer que el juez fallezca. Con la pandemia se dio esa situación que en nuestro país, como en todo el mundo, pues fallecieron muchas personas por el COVID-19. Y en nuestro país fallecieron muchas personas, y dentro de ellos no se salvó algún juez o algún magistrado. Fallecieron aproximadamente 5 jueces, como 3 magistrados de sala de apelaciones. Entonces, aún así, el juzgado, el órgano jurisdiccional, la sala de apelaciones, permaneció en el tiempo.
Es decir, subsiste aun y cuando desaparezca temporal o definitivamente el titular del mismo. Porque esto así es, ¿verdad? Que una persona pues ya no está, otra llegará a ocupar su lugar, ¿verdad? En ese tipo de trabajo. Y la tercera característica es la integración. En nuestro país la integración de dichos órganos aparece regulada en la Constitución Política de la República y demás leyes ordinarias. ¿Y cuáles son esas leyes ordinarias? La ley del organismo judicial, la ley de la carrera judicial, la ley de servicio civil del organismo judicial, que es la que regula las relaciones que se dan entre el organismo judicial y los auxiliares judiciales, así como los administrativos. Y la ley de comisiones de postulación, que tal y como indicábamos el día anterior, esta se integra, este año se toca que integrar el Congreso en el mes de marzo, tiene que lanzar la convocatoria. Ya con el lanzamiento de la convocatoria por parte del Congreso, en el Colegio de Abogados, pues se tienen que celebrar elecciones para nombrar a los 12 postuladores del colegio, tanto de comisión de postulación como en sala, como de Corte Suprema de Justicia. Asimismo, en el Instituto de Magistrados también se debe convocar a elecciones para que los magistrados de salas de apelaciones pues elijan a sus representantes que estarán en la comisión que va a elegir el listado para magistrados de Corte Suprema de Justicia. Luego tenemos la organización y clase de órganos jurisdiccionales. Las clases de órganos jurisdiccionales atienden a lo que se conoce como la unidad de los mismos, es decir, los que están dentro de la esfera del organismo judicial o la llamada jurisdicción ordinaria, y otros como la Corte de Constitucionalidad, que constituyen ejemplos de un tribunal de jurisdicción privativa. En nuestra Constitución decretada en el año 85, se crea por primera vez la Corte de Constitucionalidad. Anteriormente, así como sucede en países como El Salvador y Costa Rica, que son cercanos a nosotros, ahí es la sala de lo constitucional, pero siempre es parte de la Corte Suprema de Justicia. Es como que dijéramos aquí la Cámara de Amparos. Pues ahí hay una sala de lo constitucional, no es un ente independiente como sucede en nuestro país. Y dentro de esa organización encontramos los órganos jurisdiccionales o juzgados unipersonales. Dentro de estos encontramos los siguientes: los llamados juzgados de paz o menores, que tienen competencia por razón de la materia civil y penal, incluyendo en este último los juzgados de turno, los que trabajan después de las 3:30 hasta las 8 de la mañana del día siguiente, a efecto de que si alguna persona es puesta a disposición del órgano jurisdiccional por parte de la Policía Nacional Civil, pues se le resuelva su situación legal en ese momento y no quede detenido en las carceletas hasta el día siguiente, ¿verdad? Por lo menos le van a hacer saber el motivo de su detención si fuere una persona que esté pendiente de orden de aprehensión. Ahora bien, si es alguien por un hecho de tránsito, etcétera, pues el juez considerará si se le deja salir o qué situación, pero le tendrá que resolver su situación jurídica. Pues estos juzgados de turno, como les decía, trabajan fuera del horario normal del organismo judicial, entre las 15:30 horas de un día y las 8 horas del día siguiente. Aparte también, hace aproximadamente 2 años o 3, se asignó a ciertos órganos jurisdiccionales de paz para conocer de delitos menos graves. Eso venía estudiándose, tratándose de establecer hace varios años. Sin embargo, había un inconveniente. Como ustedes saben, pues está el juez, está el Ministerio Público, está la Defensa Pública Penal. Están ellos, pues se puede resolver la situación jurídica de una persona. Pero lamentablemente el Instituto de la Defensa Pública Penal es el patito feo, podríamos decir, del sector justicia, porque no tiene un presupuesto muy alto. Entonces le cuesta cubrir todo el territorio nacional. Entonces, hace, como les digo, más o menos 2 años que le asignaron un presupuesto mayor, entonces ya pudo contratar defensores de oficio para algunos lugares del interior del país. Y es así como los jueces de paz de las cabeceras departamentales y de algunos municipios que hay bastante problemas legales,
pues ya conocen delitos menos graves. Y eso lo que trata es de resolver más rápido y descargar de alguna forma la responsabilidad de los juzgados de primera instancia, porque estos a veces tienen casos un poco más complejos. Luego tendremos siempre entre los juzgados unipersonales los juzgados de primera instancia. Ahí tenemos de los ramos civil, penal, narcoactividades contra el ambiente, de trabajo de previsión social, de familia, de niñez y adolescencia, de adolescentes en conflicto con la ley penal, de control de ejecución de medidas, de turno. Los de turno también de primera instancia, depende el delito por el que se esté consignando a una persona, también hay en Villanueva y en Antigua, entre otros lugares, y también acá en la capital. Operan en la misma forma que los de paz, indicados anteriormente. También hay los de competencia ampliada y los unipersonales, que es la competencia que les asignó la Corte Suprema de Justicia para resolver en relación a determinado delito. A cada uno de los jueces que integran los tribunales de sentencia, lo que les indicaba un día en clase, que es tribunal de sentencia, pero al mismo tiempo cada juez, depende de la pena del delito, pues se conocen en forma unipersonal. Y luego tenemos los órganos jurisdiccionales colegiados. Dentro de estos tenemos la Corte Suprema de Justicia, la que de conformidad con el artículo 214 de la Constitución Política y los artículos 74, 75 y 76 de la Ley del Organismo Judicial, se integra con 13 magistrados, incluyendo a su presidente, quien también lo es del organismo judicial. Está organizada en 3 cámaras, la Cámara Civil, la Cámara Penal y la Cámara de Amparos y Antejuicios, la que está formada por 4 magistrados cada una, siendo presidida por uno de ellos. Luego tenemos las salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría, de acuerdo a lo regulado en los artículos 217, 218, 219, 220 y 221 de la Constitución, y artículos 86 y 87 de la Ley del Organismo Judicial, y son competentes para conocer en apelación de los ramos civil, penal, laboral, mixta en los departamentos de la República, que son competentes en varios ramos y por razón del territorio. Tribunales militares, tribunal de segunda instancia de cuentas y conflictos de jurisdicción, y salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario. Los tribunales de sentencia penal, narcoactividad y otros del ambiente está integrado por 3 jueces, un presidente y 2 vocales. Luego tenemos la Corte de Constitucionalidad. Los órganos jurisdiccionales, unipersonales y colegiados que hemos mencionado integran la denominada jurisdicción ordinaria, que identifica al organismo judicial a través de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con la Constitución y la ley del organismo judicial. Sin embargo, también existe la Corte de Constitucionalidad, y de conformidad con lo que establece el primer párrafo del artículo 268 de la Constitución Política de la República, es un tribunal permanente con jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado, con independencia de los demás organismos de Estado, y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. Y la ley de la materia es el decreto 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Siempre en relación a este tema, integración de los órganos jurisdiccionales. Anteriormente ya se mencionaron los artículos constitucionales y de la ley del organismo judicial que hacen referencia a los órganos jurisdiccionales, tanto los unipersonales como los colegiados. Por lo que a continuación se indicará lo relativo a su integración. La Corte Suprema de Justicia se integra con 13 magistrados, electos por el Congreso de la República de una lista de 26 candidatos, que la Comisión de Postulación remite a ese organismo, después de finalizar el proceso de selección de parte de la mencionada comisión, la cual se integra de conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley de Comisiones de Postulación, que ya les expliqué el otro día en clase.
Los magistrados eligen dentro de ellos al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y la ley dice que tiene que tener el voto de las 2/3 partes. Es decir, que para que alguien pueda ser presidente del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia, debe contar con el voto favorable de 9 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por eso, en algunas ocasiones, ustedes han visto en los medios de comunicación que se ha entrampado la elección porque no consiguen el 9º voto, ¿verdad? O si no, a veces la Corte está dividida, 7 están por un lado, 6 por otro, y no se ponen de acuerdo. Entonces cuesta llegar a esos consensos y al final se logra y se obtiene con 9 votos. La actual Corte entró el 17 de noviembre del año en curso y pues ellos estarán hasta el 13 de octubre del presente año. Es decir, aproximadamente 10 meses les correspondió por los atrasos que hubieron anteriormente por unas acciones de amparo que se habían presentado. Pues ellos se pusieron de acuerdo rápido, en la primera sesión designaron a su presidente y designaron también a los presidentes de cada una de las cámaras. Y pues ahí van trabajando y pues ellos harán su lucha y algunos pues tendrán la pretensión de reelegirse y pues presentarán su documentación pertinente. Como les decía, ellos eligen con las 2/3 partes, es decir, con 9 votos al presidente de la Corte. Y los 12 restantes vienen a integrar las cámaras que dispongan, que en la actualidad son 3. Ramo Civil, que al final la Ramo Civil creo que en algún momento va a cambiar de nombre porque el 85% de los expedientes que llegan en casación son en materia tributaria. Lo civil y familia es un 15%. Ramo penal, que llegan las casaciones en materia penal, amparos y antejuicios, que tiene 2 competencias, amparos de cámara, amparos de corte. Amparos de cámara solo firman los 4 magistrados y amparo de corte firman los 13 magistrados. Y antejuicios, que en la ley de la materia les da la facultad de conocer determinados antejuicios y ellos tendrán que conocerlo. Por ejemplo, ahorita uno que plantearon contra un diputado famoso ahí, ese lo tiene que conocer la Corte. Lo presentan ante un juzgado penal, él se inhibe y lo eleva a la Corte y la Corte lo tendrá que conocer en los próximos días para determinar si le nombran prescripción o rechazan limitarmente ese antejuicio. Luego tenemos las salas de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría. En la actualidad son 138 magistrados, son 46 salas de apelaciones, distribuidas en el departamento de Guatemala y en la mayoría de departamentos del interior del país, y cada una cuenta con 3 magistrados propietarios o titulares y 2 suplentes. Y son electos en la misma forma que los magistrados de Corte Suprema de Justicia, y son presididas por el magistrado que designe esta última. En algún momento, con aquellas reformas que se habían dado a la ley de la carrera, el presidente era por sorteo. Muchos magistrados que entraron posteriormente al 2014, y todavía estaba vigente esa ley y el Consejo de la Carrera estaba en funciones conforme a esa ley, pues fueron por sorteo. Fue por sorteo que se designó al presidente. Pero ahorita, como esa ley fue declarada inconstitucional en varios artículos, se hicieron reformas, entonces la Corte viene, recibe el acuerdo del Congreso donde están todos los magistrados titulares y suplentes electos, y la Corte es la que va a designar tanto a los titulares como suplentes de cada sala. Y ahí pues la Corte determina a quién va a ser el presidente, que normalmente se inclinan por alguien que ya venga de reelección, es decir, alguien que ya tenga alguna experiencia administrativa. También la Corte puede aumentar el número de magistrados de cada sala cuando así lo exijan las circunstancias. Y en la actualidad, como les mencionaba en clase, son 8 magistrados de apoyo y que estos se designan en aquellas salas que tienen una mayor carga de trabajo determinado por estudios técnicos. Luego tenemos la Corte de Constitucionalidad. Conforme al artículo 269 de la Constitución Política de la República, la Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares y 5 suplentes. Y duran en sus funciones 5 años. Y estos son designados. Estos no son por elección, sino son designados por diferentes entes del país. Uno es designado por el Pleno del Congreso de la República, es decir, si obtiene 81 votos en el Congreso, debe ser designado por el Congreso. Otro por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, otro por el Consejo Superior Universitario, otro por la Asamblea del Colegio de Abogados en elección,
y uno también por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, estos entes son los que tienen sus representantes en la CC, 4 titulares y 4 suplentes. En los últimos tiempos se ha adoptado el sistema como de las comisiones de postulación. Ahí dice designación, pero al final, para hacer más transparente el nombramiento o la designación, se ha abierto convocatoria pública, la gente ha ingresado sus expedientes, públicamente la Corte se ha reunido para evaluar los expedientes, si llenan los requisitos, y con base en votos, pues pasa a ser los designados por la Corte. En el tema de la universidad, también. Lo único que en la universidad hubo un inconveniente en la última vez. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la legislación universitaria, el voto es secreto. El voto es secreto y cambiaron eso, lo hicieron de viva voz. Entonces, por esa razón, plantearon un amparo y dejaron sin efecto esa elección. Y obviamente la persona que había sido electa no fue juramentada por Congreso, entonces se ordenó mediante un amparo que el Consejo Superior eligiera nuevamente. Y al hacerlo así, pues la persona que fue electa fue en forma secreta, ¿verdad? Porque así lo dicen las leyes y reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego tenemos lo que se conoce como la única y la doble instancia. La Constitución y la LOC establece que en todo proceso no habrá más de 2 instancias, pero no dice nada en cuanto a la única instancia. Pues bien, la única instancia, se dice que este proceso se decide y define una vez. Y aquí no hay posibilidad que la decisión pueda ser revisada por un tribunal superior, lo que sí se da en las 2 instancias. Mediante la interposición de recurso de apelación. Y también por el principio de economía procesal. En nuestro país es de única instancia la demanda que plantea un trabajador del organismo ejecutivo, el cual ha sido objeto de despido y ha agotado el trámite administrativo ante la ONSEC, la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y va a ser competente para conocer su demanda una sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Servicio Civil del organismo ejecutivo. Es decir, si alguien trabaja en el Ejecutivo y fue despedido y agotó las instancias administrativas ante la Oficina Nacional de Servicio Civil, no puede acudir ante un juez de primera instancia de Trabajo y Previsión Social, porque la misma Ley de Servicio Civil le da el camino, dice que es ante una sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, y por eso va a ser en única instancia, porque la sala no tiene otra instancia, pues. Planteamos el asunto ante la sala y si la resolución o la sentencia nos es desfavorable, entonces lo único que nos queda ahí es una acción de amparo. Una acción de amparo, obviamente, ante la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia. En contra de esa resolución de la sala, que resolvió en única instancia. Y luego viene lo más común, lo más normal, que es la doble instancia. Y la base de este sistema se encuentra en la posibilidad de la impugnación a la decisión jurisdiccional, el que es lo que ha sido resuelto por un juez inferior, llamado también juez acuo, y el cual puede ser revisado por un órgano superior llamado ADCEM, el que por lo regular es un órgano colegiado. Normalmente es una sala de apelaciones, pero obviamente si fuera una resolución de un juez de paz, quien va a surtir los efectos como tribunal de apelaciones va a ser el juez de primera instancia. Entonces, por eso se dice, por lo regular, es un órgano colegiado. Y esto se logra a través de la interposición de recursos de apelación. Al final, las preguntas, señores, así les he dicho en clase. Luego tenemos principios de la organización jurisdiccional. El primero de ellos es la independencia. Este implica que para cumplir con sus objetivos, el organismo judicial no está sujeto a subordinación alguna,
de ningún organismo o autoridad, estando sujeto solo a la Constitución Política de la República y a las leyes, siendo los jueces y magistrados independientes en el ejercicio de sus funciones. Dicho principio aparece consagrado en los artículos 141, 203 y 205 de la Constitución, 52 y 57 de la Ley del Organismo Judicial. El segundo principio de la organización jurisdiccional es la llamada autoridad. El poder de las leyes se extiende a toda persona física, jurídica, pública o privada, con base en el judicium, que es el poder de decisión con autoridad de cosa juzgada. El coertium, que es el poder de coerción, puesto que las sentencias tienen fuerza obligatoria. El poder de documentación a través de la facultad de dejar registros. Y el tercero, el executium, poder de ejecución del juez para exigir el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Y como tercer principio, la responsabilidad. De las acciones de los jueces son responsables tanto ellos como el personal de apoyo, porque tienen solidaridad en ese sentido, porque una resolución va firmada por el juez y el secretario, y en algunas ocasiones que el secretario no está o está de vacaciones, pues firman dos oficiales como testigos de asistencia. Y luego tenemos lo que son los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Los impedimentos, las excusas y las recusaciones son instituciones que persiguen alejar de la causa a un juzgador inmerso en ciertas circunstancias referentes a su relación con las partes o con la materia objeto del proceso, que hacen temer de manera fundada o no de un deterioro de su imparcialidad, por parentesco, amistad, enemistad con alguna de las partes, o tener directo interés en la causa. Estas circunstancias, las denominadas por la ley del organismo judicial como causales de impedimento, excusa o recusación, están legalmente tasadas, enumeradas, y son las previstas en los artículos 122, 123 y 125 de la misma ley. Y es mediante el impedimento y la excusa que el mismo jugador se aparta espontáneamente de la causa, en tanto que, mediante la recusación, son las partes las que instan la remoción sobre la que resolverá el órgano judicial previsto por la ley en cada caso. ¿Qué quiere decir esto? Las causales aparecen tasadas, aparecen enumeradas, pero en algunas ocasiones el juzgador o el magistrado no se quieren apartar del asunto. Es decir, que tendrían que inhibirse. En los impedimentos presentan inhibitoria. Y la inhibitoria no es apelable, no se tiene que declarar. Simplemente yo digo, me inhibo de conocer este expediente por tal causal. Y el órgano colegiado, si fuera órgano colegiado, manda a que se integre con otro magistrado, si uno se inhibió. Si fuera de sala, si fuera la Corte Suprema. Ahora, si fuera un juez de primera instancia, entonces eso se traslada al otro juez de otro órgano jurisdiccional, porque él está manifestando que se inhibe por encuadrar en tal o cual causal. Es decir, la de los impedimentos. En tanto que en la excusa, él manifiesta por escrito también que se excusa de conocer el expediente por tal causal. Pero, en esta ocasión, las partes son notificadas y pueden aceptar o no la excusa. Entonces, si no la aceptan y nadie la acepta, el juez puede seguir conociendo, pero después no podrá ser recusado por esa misma causa. Pero digamos que tiene causal de impedimento, tiene causal de inhibitoria, tiene causal de excusa, pero es necio, ¿verdad? Quiere seguir conociendo. Entonces, al final, las partes tienen el derecho a recusarlo. Y al recusarlo, el juez va a manifestarse, la mayoría de veces dice que no acepta la causal, pero por una mejor transparencia del proceso, presenta su excusa. Y los impedimentos que aparecen en el artículo 122 de la LOJ son los siguientes. Ser parte en el asunto. Es obvio que si yo soy parte del asunto no voy a resolver objetivamente ni imparcialmente.
la causal número B, o literal B, haber sido el juez o alguno de sus parientes, asesor, abogado o perito en el asunto. Es decir que, si no fue el juez como tal, sus parientes dentro del lugar de él fueron asesores, abogados o peritos en el asunto. Entonces también tiene impedimento y debe inhibirse. Tener el juez o alguno de sus parientes interés directo o indirecto en el asunto. Tener el juez parentesco con alguna de las partes. Ser el juez superior pariente del inferior, es decir que el juez de primera instancia dictó la resolución y se eleva a la sala y resulta que el de la sala es el papá del juez, pero entonces obviamente hay parentesco. Haber aceptado al juez o algunos de sus parientes herencia, legado o donación de alguna de las partes. Ser el juez socio o partícipe con alguna de las partes. Haber conocido en otra instancia de casación en el mismo asunto. Trámite del impedimento. El artículo 130 de la LOG establece que en caso de impedimento, el juez se inhibirá de oficio y remitirá las actuaciones al Tribunal Superior para que resuelva y la remita al juez que deba seguir conociendo. Ahora, en el trámite del impedimento de miembro de un órgano colegiado, lo establece el artículo 127 de la LOG, el cual preceptúa que si el miembro de un tribunal colegiado tiene impedimento para conocer de un determinado asunto, lo hará constar inmediatamente en las actuaciones. Y el presidente del tribunal mandará que se integre con un suplente y resolverá lo que procede dentro de 48 horas. Las excusas. Al igual que el tema de los impedimentos, la ley del organismo judicial estatuye en el artículo 120 que los jueces deben excusarse en los siguientes casos. Y ahí pues es desde la literal A hasta la L. Es bastante más extenso, ¿verdad? El trámite de la excusa. En el caso de los jueces, este aparece regulado en el artículo 126 de la LOG y tiene varios supuestos. El juez que tenga causa de excusa lo hará saber a las partes y estas en el acto de la notificación o dentro de 24 horas manifestarán por escrito si la aceptan o no. Entonces ahí viene el primer presupuesto. Vencido el plazo anterior, es decir, las 24 horas, sin que las partes manifiesten, se tendrá por aceptar la excusa. Es decir, no manifiestan nada, se tienen por aceptar la excusa. Es una aceptación tácita. Y el juez obviamente eleva los autos al Tribunal Superior para el solo efecto que designe el tribunal que va a seguir conociendo. Otro supuesto. Vencido el plazo anterior de 24 horas, habiéndose aceptado expresamente por las partes de la causal de excusa, en la orden de una aceptación tácita, en esa se expresa. El juez elevará los autos al Tribunal Superior para el solo efecto que se designe el tribunal que va a seguir conociendo. Vencido el plazo anterior de 24 horas y una de las partes expresa o tácitamente acepta la causa de excusa y la otra parte no, el juez eleva los autos al Tribunal Superior para que dentro de 48 horas resuelva sobre la prudencia o no de la causa de excusa. Y si declara con lugar de excusa, remitirá los autos al juez que va a seguir conociendo. Y el último supuesto es que, si ninguna de las partes acepta la excusa, el juez seguirá conociendo, pero ya no podrá ser recusado posteriormente por la misma causa. Es decir, las partes aceptaron que siguiera conociendo, después no pueden decir lo recuso por tal cosa porque ya no, ¿verdad? Y el trámite de la excusa en los tribunales colegiados, conforme al 127, establece que si el miembro de un tribunal colegiado considera que tiene causal de excusa para conocer de determinado asunto, lo hará constar inmediatamente. Y el presidente del tribunal, o que a sus veces, mandará que se haga saber a las partes para los efectos indicados en el 126. El tribunal, después de integrado como corresponde, resuelve lo que procede dentro de 48 horas. Y las recusaciones aparecen en el 125. Y el trámite es similar al de la excusa, ya que establece un tanto desordenado el trámite de la excusa y la recusación de un juez instada por las partes. En el caso de las partes piden al juez que se excuse de seguir conociendo determinado asunto y el juez estima que no es cierta la causal, así lo hace constar y seguirá conociendo sin más trámite. Pero solo lo hace constar. A veces en la práctica forense de una vez ellos resuelven la recusación y no es el tema, pues ellos tienen que elevarlo para que conozca el superior. En el caso que las partes pidan al juez que se excuse de seguir conociendo determinado asunto y el juez acepta como cierta la causal, dictará resolución en ese sentido y elevará las actuaciones para que nombren al que lo va a sustituir.
Y en el caso de que las partes recusen a un juez con expresión de causa, el juez hará constar en auto si conoce o niega la causal y elevará las actuaciones al Tribunal Superior. Y el trámite de la recusación en los tribunales colegiados está en el 131 de la LOC. Establece cuando se recusan miembros de tribunales colegiados, el recusado hará constar inmediatamente a los autos si reconoce o niega la causal y se integra el tribunal con un suplente y se hará el trámite de los incidentes. Bien, ahora sí pueden formular sus interrogantes. Sí, Nancy, dígame. Licenciado, buenas noches. Disculpe con una molestia. No tiene nada, bueno, sí tiene algo que ver con la clase, pero no con lo que acaba de explicar. Solo para saber, su examen es el día miércoles. Algo en especial que nos pueda decir de cómo va a ser la temática de su evaluación. Ya. Mire, en otras ocasiones les pongo cuestiones prácticas, más que todo en relación a la competencia, para ver su manejo de leyes, pero ahorita como ha estado tan corrido, eso no ha dado tiempo, pero posteriormente en el desarrollo del curso les haré algún laboratorio o algo para el segundo parcial, para que ustedes vayan familiarizándose con el manejo de leyes. En esta ocasión son preguntas de completación, es decir, yo les doy la definición y ustedes tienen que poner concepto y de falso y verdadero. Así viene el examen de completación y falso y verdadero. Muchísimas gracias. Teoría. Muy bien. Sí, Marlon. Licenciado, ¿me escucha? Sí. Hoy sí. Mire, pregunta con cuestiones de estos de incidentes y ya que estamos tocando ese tema. En cuestiones penales, digamos, cuando se va a instancia de que se va a desestimar una causa y cuando se resuelve y el juez da en negativa, declara sin lugar la oposición a la desestimación y da con lugar a la desestimación, generalmente los abogados plantean un recurso de reposición, pero es el mismo juez el que conoce y generalmente mantiene su criterio. Y hay un criterio en esta cuestión de las primeras, segundas instancias, en donde pues esas resoluciones no son apelables y aparte pues cuando uno plantea un amparo ante la Corte de Constitucionalidad dicen de que el amparo es notoriamente improcedente porque el artículo 310 del Código Procesal Penal establece que la desestimación no genera una definitividad y entonces no lo admiten y se queda uno en ese limbo legal. ¿Qué procedería a hacer en ese caso? Sí, vea, cuando veamos los recursos en los remedios procesales le va a quedar un poquito más claro. ¿Por qué? La mayoría son remedios procesales. A veces nuestra legislación lo mal llama recursos, que aparece, digamos, en los códigos procesales. Solo aparece recursos. En ninguna parte dice que son remedios procesales. Esa es una cuestión doctrinaria. Y los remedios procesales se establece quien los debe resolver es el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución, que es como la reposición que usted mencionaba, también la revocatoria, también la nulidad. Pero en cuanto a la apelación, ese es el único recurso que existe. En el Código Procesal Penal hay reposición para todo. Establece que se puede plantear reposición cualquier cuestión dictada en audiencia. Pero también existe la apelación genérica y la apelación especial, que la apelación especial al final se reguló ahí, pero es una casación. Es una casación porque si uno ve una apelación especial, es un recurso bien formalista que es como hacer una casación y cuando resuelve el titular del órgano jurisdiccional, tiene que fundamentarse bien, Incluso en la praxis forense hay abogados que confunden la apelación especial por motivos de forma y de fondo. Y a veces uno como magistrado de una sala de apelaciones, con pena les dice que su recurso no procede, incluso le dan 3 días para que subsane el mismo, pero no les puede decir uno qué tienen que hacer, pues porque no lo establece la ley, pero a veces no corrigen nada. Por ejemplo, la apelación especial por motivos de forma. La forma está regulada en el Código Procesal Penal.
Si usted va a argumentar que está planteando apelación especial por motivo de forma, es un artículo del Código Procesal Penal o cualquier otra ley procesal que tenga que ver con penal. ¿Por qué? Ajá, sería la imposición. Que puede ser por inobservancia, errónea aplicación, etcétera, ¿verdad? Son 3 motivos nada más. Y la apelación especial por fondo es por no aplicar bien, aplicar erróneamente o inobservar un artículo del Código Penal o cualquier ley de carácter sustantivo. Entonces, como le digo, en la praxis confunden y uno con mucha pena dice, adolece técnica jurídica, por decirlo de forma educada, ¿verdad? Pero sí pasa eso. Y como digamos, eso no cierra el expediente ahí. No cierra el expediente, entonces todavía hay otras formas, podría plantear una actividad procesal defectuosa, cualquier otra opción que le permite la ley. Gracias, licenciado, y por la clasesota magistral en 2 minutos. Dixon, que está, levantó la mano, dígame. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches ya. Sí, anoche. Buenas noches. Fíjese de que, bueno, con lo que preguntaba Nancy también hace rato de lo del examen. Estoy entendido de que su examen viene del capítulo 1 al 9 de su libro, que es lo de que nos ha pasado en sus diapositivas, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, ¿qué llevamos? Llevamos como usted hemos usado solo la ley del organismo judicial, que es la que más hemos manejado. Pues no, eso, como le decía a Nancy, que ahorita no se les va a hacer examen teórico, porque se les deja usar la ley, perdón, práctico. Se les deja usar la ley para que se fundamenten cuando se les pone un caso. Pero en esta situación solo es teórico, entonces no, lo que tienen que haber es bien estudiar de la unidad 1 a la 9, y como decía un amigo, Virgen pura que gana esta asignatura, decía que... Entonces aquí estamos. Su examen es el miércoles. ¿A qué horario, Lick? Ustedes son la sección E de 6 a 7. 1 hora nos va a dar. Sí, 1 hora o menos, media hora. El que sabe, media hora sabe. El que no se puede estar la noche completa, que no contesta nada. Naranjas de la China, la dice. Sí. Bueno, gracias, licenciado. Bueno. Bien, si no hay más preguntas, feliz fin de semana. Entonces, ya ahí platicamos el miércoles en el examen. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Bendiciones. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.